¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabole X y te doy la bienvenida a el capítulo número 32, ya de la cuarta temporada que estamos aquí una vez más reunidos. Como siempre, te doy muchas gracias por estarme acompañando, por formar parte de esta comunidad de personas que aman la literatura y que te gustan las buenas historias. Muchas gracias como siempre y te envío un abrazo fraterno, esperando que te encuentres lo mejor que se pueda en este momento. Y si no es así, que pronto puedas recuperarte para que puedas estar lo mejor que sea posible dentro de la medida de las posibilidades. Bueno, esta semana estoy muy contento. Vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada. Si escuchaste el capítulo de la semana pasada, te recordarás que estuvimos platicando acerca de la Titánide Seto. Y esta semana vamos a continuar esa historia, pero vamos a empezar a platicar de otros personajes que se van sumando y que son muy importantes para lo que va a ser el desarrollo de otras historias. Entonces, además de eso, también quisiera compartirles para esta semana este personaje del que vamos a platicar, que vamos a continuar con la historia de Seto y de otros personajes, en particular de uno muy famoso, pero que desde mi perspectiva, muchas veces, como la gran mayoría de los personajes femeninos en la historia, tienen un papel que desgraciadamente muchas veces es minimizado, invisibilizado en su valor, y quisiera darle la otra perspectiva con guardando las debidas distancias y respetos a un personaje del que muchos podemos conocer por el folclore popular, pero que muy pocas veces nos hemos detenido a hacernos las preguntas de qué más hay allá de ese personaje. Entonces, hay algunos personajes que en las historias normalmente nos aparecen como personajes secundarios, pero muchas veces no nos preguntamos más allá, o sea, de dónde surgió, qué pasó, etcétera, ¿no? Entonces, en esa temporada y en este punto quisiera yo aprovechar para eso, para detenerme un momento, para analizar un poco acerca de estas historias de personajes que muchas veces solamente conocemos pero en la superficie, y quisiera que nos ahondáramos más en este campo de estos personajes que son tan interesantes y profundos. Entonces, eso es lo que me llevó a preparar las historias que les quiero compartir. Entonces, para esta semana vamos a comenzar con un personaje que es muy popular, yo se los digo, pero que quizás no lo habían escuchado o analizado de la siguiente manera. ¿De qué personaje estoy hablando? Bueno, estoy hablando de Medusa. Medusa es, yo creo que esas criaturas mitológicas muy populares en la cultura. Creo que todo mundo cuando piensa en Medusa es una de esas criaturas que todo mundo se ha imaginado o ha visto, ya sea en películas, ya sea ilustrada en muchos libros, etcétera. Inclusive como símbolo en algunas hasta vasijas o compañías de moda, ¿no? También. Me parece que también lo utilizan en una marca de moda. Entonces, creo que el personaje de Medusa es una gran criatura de la cual hemos conocido muy poco. Al menos todas las historias que yo conocía antes nada más tenían que ver con respecto a su papel secundario, pero no hay de su papel protagónico. Entonces, continuando con lo que vimos la semana pasada, quiero mostrarles ahorita dónde va a ser el cruce y explicarles un poquito más de todo lo que he encontrado con respecto a este personaje. Entonces, es por eso que tomamos la decisión de que el capítulo de esta semana se llame Medusa, así, tal cual. Entonces vamos a platicar un poquito primero la historia de este personaje y posteriormente tengo algunas otras puntualizaciones que quisiera hacer y otra pequeña historia que también les quisiera compartir, que yo la encuentro muy interesante, pero como siempre ustedes tendrán la mejor opinión, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulos para nuestra historia de esta semana, el cuento se titula Medusa. Seguramente
Todos hemos escuchado hablar acerca de la historia de Perseo, quien es uno de los grandes héroes de la historia griega, el cual valientemente enfrentó a la Medusa y le cortó la cabeza. O bueno, esa es la historia que todos conocemos. Pero ahora te voy a presentar la historia de realmente cuál es el origen de esta criatura. Como recordarás, la semana pasada estábamos platicando acerca de Ceto y cómo ella había quedado en esta condición de ser una criatura esclava al servicio de Poseidón. Bueno, vamos a conocer ahora qué pasa cuando Ceto se enamora. Bueno, voy a abundar con esto. Hay un titán de nombre Forcis. Forcis es un titán que él tiene la fuerza, su habilidad es crear corrientes marinas. Y Ceto, como recordarás la semana pasada, Ceto es una enorme criatura de fuerza descomunal y de su nombre viene la palabra cetáceo, que es lo que se utiliza para hablar de las ballenas. Forcis logró enamorar a Ceto gracias a que le ayudó a creando las corrientes marinas por donde ella pudiera desplazarse para buscar su alimento. Entonces, Ceto y Forcis hicieron una conexión única. De esta unión, Ceto se embarazó y tuvo un parto del cual tuvo 3 hijas. Estas hijas llamó Esteno, Euriale y Medusa. Esteno y Euriale nacieron con los poderes de cualquier titán. Ellas eran criaturas muy fuertes, grandes, además de que como todos los titanes también son inmortales. Sin embargo, Medusa nació diferente. Medusa no tenía la apariencia ni la fuerza de sus hermanas. Ella era muy frágil y muy débil en comparación, además de que nació con un defecto para los titanes. Ella nació con el cuerpo de una humana. Así que su madre decidió que debía llevarla a un lugar especial para protegerla. Encontró una isla abandonada y a esa isla le pidió a Forcis que la protegiera poniendo corrientes marinas muy intensas a su alrededor para protegerla de cualquier riesgo. Nunca los humanos podrían acercarse a la isla, ni tampoco otras criaturas que quisieran llegar, excepto ellos, que controlaban y conocían perfectamente esas corrientes. Así que ahí la llevó y Ceto podía cuidar a su hija Medusa en esa isla en compañía de sus otras 2 hijas, Esteno y Euriale. Las 3 hermanas se llevaban muy bien y con el paso del tiempo, Esteno y Euriale tuvieron que ayudar a su madre para las misiones a las que la mandaba Poseidón, así que no podían cuidar todo el tiempo de Medusa. Medusa tenía que acostumbrarse a pasar mucho tiempo sola. Y lo hacía, se sentaba en la orilla y le gustaba contemplar el mar, esperando ver en qué momento se lograba asomar el lomo de su madre para saber que ya venía de regreso. Pero un día vio que un barco con humanos se acercaba a la isla, pero las corrientes marinas que protegían la isla también hundieron ese barco. Entonces ella fue a salvarlos, pero se dio cuenta que no podía ir rescatándolos a todos al mismo tiempo. Medusa saltaba al agua y como conocía las corrientes, iba, tomaba un humano y lo llevaba hacia la isla, pero sabía que se le acababa el tiempo y que no podría salvarlos a todos. Así que de repente la diosa Atenea apareció y le ayudó a construir un muelle para salvarlos a todos. Los humanos se salvaron y le agradecieron. En correspondencia, por salvarles la vida, los humanos decidieron fundar una ciudad en esa isla y en agradecimiento construyeron un templo en honor a la diosa Atenea. A Medusa la nombraron como la encargada de cuidar ese templo y se convirtió en sacerdotisa. Con el paso de los años, Medusa había logrado que mucha gente fuera a ese templo a dedicarle oración a la diosa Atenea. Sin embargo, Atenea comenzó a sentir que los griegos iban más al templo para ver a la hermosa Medusa que en lugar de ir a adorarla a ella. Así que comenzó a esparcir el rumor de que ya comenzaba a tener dominio sobre los mares, porque Medusa le estaba ayudando a que los humanos navegaran el mar solo para adorarla.
¿Para qué esparciría este rumor Atenea? Bueno, lo hizo precisamente para provocar a su tío. ¿Quién era su tío? Poseidón. Un día Poseidón, el dios de los mares, llegó a la isla y le dijo a Medusa que dejara de adorar a Atenea y que el templo debía ser dedicado a él y que no confiara en la protección de su sobrina Atenea. Medusa le dijo que ella le iba a ser fiel a Atenea y que la diosa era la protectora de esa isla. Poseidón le dijo que eso era una mentira y que Atenea nunca los ayudaría de verdad. Medusa se mantuvo firme y rechazó la oferta de Poseidón. A la noche siguiente cayó una gran tormenta sobre la isla y la furia del mar comenzó a destruir toda la ciudad. Medusa, desde el templo, le pidió a Atenea que los ayudara, pero Atenea no llegó. El que sí llegó durante la tormenta fue Poseidón, quien utilizó todo su poder para crear la más poderosa de las tormentas y comenzó a asesinar a los humanos. Sobre todo, mató a los humanos que se habían ido a refugiar en el templo. Mató a todos los humanos que se encontraban escondidos ahí, excepto a Medusa. Para Medusa tenía otro plan, y Poseidón, por su necedad de no haber cambiado de bando y dedicarle el templo ahora a su adoración, decidió que como castigo y venganza, violó a Medusa y la dejó herida gravemente. Al día siguiente, Atenea llegó a la isla y vio su templo en ruinas y a sus adoradores muertos, pero encontró a Medusa llorando y arrastrándose por el suelo, pidiéndole ayuda. La diosa Atenea la observó y decidió convertirla en un monstruo con cabellos en forma de serpiente y con la capacidad de convertir a los seres en piedra. Medusa pronto se dio cuenta de que cualquier ser vivo que ella veía a los ojos se convertía en piedra. Así que decidió quedarse en ese lugar para estar aislada y no ver nunca a nadie, porque además Medusa guardaba un secreto. Producto de la violación, ella había quedado embarazada. Con el paso del tiempo, un día resultó que un joven llamado Perseo, hijo de Danae y de Zeus, se fue en la misión de matarla. Atenea convenció a Hades de darle su casco de invisibilidad. Además, llevaba el escudo de Atenea, y la espada de Ares, y las zapatillas voladoras de Hermes. Medusa estaba en el templo, y no entendía por qué los humanos intentaban asesinarla, pero lo que no sabía es que Atenea ya tenía otros planes para ella. Perseo llegó a la isla, una historia que todos conocemos. Perseo le cortó la cabeza de un tajo, y después de cortársela, Medusa dio a luz a Pegaso y a un gigante dorado. Después, Perseo le extrajo la sangre de Medusa. La sangre del lado derecho de su cuerpo podía curar cualquier herida, y la sangre del lado izquierdo podía envenenar. Ahora, Atenea tenía una guerra secreta en contra de Poseidón, y Medusa solamente había sido una pieza más en su plan. Después de asesinar a Medusa, Perseo se fue de ahí, ya que Atenea le dijo que tenía que ir a la misión de poder salvar a su madre, y que tenía que irse a toda velocidad. Perseo no sabía cómo podría irse de ahí, pero entonces Atenea le dio la solución. Toma al hijo de Medusa, toma el Pegaso, y vuela allá en búsqueda de tu querida madre para que la puedas rescatar. Perseo tomó a Pegaso y salió a toda velocidad. Sin embargo, allá, lejos, no sabría que se iba a encontrar a una criatura que estaba cuidando a una ciudad en la orilla del mar. Una criatura enorme, con una enorme aleta y que estaba rondando para proteger a una doncella que se encontraba atrapada. Pero, ¿qué pasará en el resto de la historia? Bueno, eso lo conoceremos la próxima semana en el desenlace de esta historia de Seto y de todo lo que estamos conociendo. Bueno, esta es la historia. No es un fin, sino un continuará. Vamos ahí a seguir con esta historia. ¿Qué opinan de la historia de Medusa?
ya se la sabían, ya conocían cuál era su origen, cómo es que Medusa llegó a convertirse en Medusa, por qué Medusa estaba ahí. Era una de las preguntas que a mí se me ocurrían cuando era mucho más chico y cuando conocí la historia de Perseo dije, oye, está padre, ¿no? Digo, porque todos conocemos la historia de Perseo. La historia de que Perseo va a llegar a la isla, encuentra que en la isla hay ruinas de un templo y de una ciudad y ve a muchas personas convertidas en piedra. ¿Pero por qué? Y exactamente para qué tiene él que matarla, ¿no? O sea, todo esto no es más que un elaborado e intrincado plan por parte de Atenea para afectar a su tío y para que ella pueda tener una mayor importancia dentro del Olimpo. Entonces, todo esto es una parte de un ajedrez muy complicado de posiciones y poder. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más de estos dioses del pasado y cuál es el desenlace de esta historia. Las historias de esta mitología son muy largas. Trato de hacérselas lo más breve y conciso que se puede. Y también ya nos estamos acercando a ese punto. Pero, como yo les decía, creo que la historia de Medusa es una historia trágica. Es una historia llena de tragedia, de dolor. Yo me pongo a pensar en ella, ¿no? Es una niña que nace diferente. No todas las personas nacen o nacemos iguales. Entonces, a veces nacemos con capacidades o habilidades distintas. Y por alguna de ellas, el ser distinto muchas veces es un signo de discriminación. Lo mismo le pasó a Medusa. Y sus padres intentaron, hasta donde ellos quisieron, tratar de protegerla. El mundo no se detiene a ser amable con las personas si las personas pueden o no pueden o tienen algo que las limite en el desarrollo de sus capacidades. El mundo sigue siendo cruel con todos. Entonces, eso es lo que pasa con Medusa. Es una historia triste, complicada en un inicio, pero a pesar de todo ella era feliz. Hasta que de repente un día ella se topa que está atravesada en las intenciones de otra persona, ¿no? Que en este caso es Atenea, y que se quiere aprovechar de su nobleza, y además se topa con otro abusivo, que es Poseidón, y que quizás tuvo que haber ella como que tener este entendimiento y conocimiento de quién era este sujeto en realidad y de lo que era capaz, para ella estar más prevenida, ¿no? Bueno, la Medusa es esta criatura con una historia triste y de injusticia. Pero no ha sido la única vez que este nombre está relacionado con cosas de esa fortuna, ¿no? Entonces, hay una pintura que a mí en lo particular me gusta, pero me impacta muchísimo. Es tremendamente profunda e impactante. La pintura se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, en París. Y me fascina esa pintura. Y la pintura se llama La Balsa de la Medusa. Tiene una gran historia que quisiera compartirles rápidamente como parte de este capítulo. Y si me acompañas hasta aquí, quisiera compartirte esta historia de algo que pasó, de su pintor. Y si tienes la curiosidad, búscala en internet y vas a ver que la pintura es brutal. Es brutal por donde tú la veas. Es una obra maestra magnífica que trata de decirnos mucho con una sola imagen. Es impresionante lo que tiene, ¿sí? Entonces, hay algo del arte que siempre yo he apreciado y valorado y es esa capacidad de transmitir. Entonces, quisiera compartirte rápidamente la historia de esta pintura con respecto del personaje que estamos viendo hoy.
El arte es el medio que tienen los hombres para hacer que un sentimiento rompa la barrera del tiempo. Esta semana vamos a conocer la historia de un pintor francés muy peculiar y que es el autor de la pintura que les acabo de platicar. Conoceremos la historia de Théodore Géricault. Jean-Louis André Théodore Géricault nació un 26 de septiembre de 1791 en Rouen, Francia. Théodore era el hijo de un abogado rico en la recién nacida República Francesa. Théodore, desde pequeño, siempre le interesó el dibujo. En especial, tenía una fascinación por los caballos. Todos los días dibujaba caballos y le encantaba además verlos ir con su familia a montar a caballo. A los 17 años, Théodore decidió que él no seguiría los padres de su padre. Es decir, él no iba a ser abogado, sino que él optaría por hacer lo que le gusta y decidió que quería ser artista, para lo cual se inscribió en la escuela de pintura. En sus primeras pinturas, todas tenían como protagonistas a caballos y se decidió inscribir en el Premio de Roma para concursar con una pintura titulada Oficial de Cazadores de Carga. Aunque la pintura era muy buena, perdió el concurso. Entonces decidió recorrer Italia por un tiempo y se fue a probar suerte en Florencia y en Roma. Durante su estancia en Italia, se dio cuenta de que el arte puede conectar con muchas emociones humanas cuando uno trata de unir lo que a uno le gusta con aquello que tiene sentido para los demás. Comenzó a pintar retratos de enfermos mentales en los manicomios con la intención de buscar la representación de la locura. Entabló una gran amistad con militares italianos que viajaban a Argentina para luchar en la guerra de independencia de aquel lejano país y buscó por medio de su arte mostrar el rostro de la locura sin quedar del todo satisfecho. Théodore seguía sin hallar la inspiración suficiente, cuando en 1816 ocurrió una tragedia. Un barco francés llamado La Medusa se hundió cerca de las costas africanas. Este barco llevaba 400 personas, pero por la codicia y la falta de pericia del capitán, la nave comenzó a hundirse. La nave solo llevaba botes salvavidas para 250 personas. Así que el capitán subió a los marineros en los botes y sobre una balsa improvisada puso a 146 hombres y una mujer. Dicha balsa fue amarrada a los botes salvavidas para recorrer los 60 kilómetros que le faltaban para llegar a tierra. Sin embargo, el capitán francés decidió cortar las sogas y dejar a los pasajeros de la balsa a su suerte, a los cuales les aventó 2 garrafones de agua y un paquete de galletas para que pudieran sobrevivir 147 personas. Imagínense, 2 garrafones de agua. ¿Cuánto les gustan? ¿40 litros? 40 litros y un paquete de galletas para 147 personas. Después de 13 días, un barco que iba pasando por allí se topó con la balsa de la Medusa y rescató a las 15 personas que quedaban en ella. Las demás habían muerto de sed, hambre, violencia y canibalismo. Todo lo que narraron los sobrevivientes al regresar es digno de una historia de terror y de locura. Théodore halló al fin la inspiración que buscaba y comenzó con su pintura, la cual le tomó 3 años realizar. Esta pintura lleva por nombre La Balsa de la Medusa, y es esta pintura en la que, en un resumen, nos muestra la desesperación, el hambre, el sufrimiento y la locura desatada en una embarcación que quedó a la deriva y muestra cómo la fragilidad de la humanidad puede ser quebrada cuando se somete a presión. En agosto de 1823, Théodore se cae de un caballo y se fractura la espalda. Queda incapaz de moverse y postrado en una cama. Fue un duro golpe emocional y tuvo un accidente mientras llevaba en contacto el animal que tanto quería. Nunca logró recuperarse, y aunque su cuerpo estaba bien, su mente ya nunca lo estuvo. Finalmente, el 26 de enero de 1824, a la edad de 32 años, Théodore falleció. Bueno,
Esta es la historia trágica, a modo muy breve, porque podríamos platicar más de esto. Si tienen curiosidad, lean, buscan, pueden leerlo. Es una gran historia, triste historia, imagínense la crueldad. El barco se hunde. Estás literal muy cerca de la orilla, pero no tienes los botes salvavidas suficientes, como siempre pasa. Hasta la fecha, por ejemplo, los barcos de crucero nunca llevan el suficiente número de botes salvavidas a pesar del número de boletos que venden para las personas que llevan a bordo. Y eso sigue pasando hoy en día. No importa que esto haya sido hace 200 años, 200 años después, se siguen cometiendo los mismos errores, porque no hemos aprendido nada, esa es la realidad. Entonces, imagínense en la situación. Ustedes van en un barco. El barco se comienza a hundir. El capitán y los marineros deciden que los van a dejar, no caben todos, así que él toma prioridad por su tripulación y deja a todos los pasajeros en una balsa. Construye una balsa con lo que está sobrando del barco, la arma y los van remolcando. Solamente faltaban 60 kilómetros. Estaba cerca. Y entonces el capitán, en su maldad, en esta necedad de decir, pues hay que se queden, ¿no? Corta las sogas y los deja a la deriva. Son 146 hombres y una mujer que deben de sobrevivir durante estos días con 40 litros de agua y un paquete de galletas. Es la locura. Es la locura. Ahora, quiero que se imaginen qué no habrá pasado. Porque para cuando, 13 días después, cuando el barco inglés los rescata, de los 147 personas solo quedan 15 vivos. Solo quedan 15. Y encuentran de todo ahí. Encuentran de todo. Cadáveres, gente pudriéndose, fragmentos de personas, están comiendo algunos. Es una escena de lo más dantesca y cruel que nos revela una radiografía de tristemente lo que es la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicieron? No lo sé. Ya faltaba muy poco. Y aún así la gente cayó en la locura. Y creo que Theodore logra representarlo muy bien en su pintura. Les digo, cuando ustedes puedan, búsquenla y obsérvenla. Creo que es una gran obra de arte, pero que pareciera que el nombre otra vez de la medusa lleva como un sello ahí de mala fortuna, ¿no? De maldición, desde lo que pasó primero con el personaje que acabamos de analizar y ahora con este hecho real. Entonces, bueno, esas son mis impresiones y mis reflexiones, pero yo los leo y los escucho a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿A dónde creen cómo piensan que reaccionarían ante una situación extrema? ¿Podemos todos realmente mantener la cordura y la civilidad a pesar de estar bajo presión extrema? No lo sé. Los leo en los comentarios. Ya ustedes me dirán su mejor impresión. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo por esta semana. La próxima semana tenemos el desenlace de qué pasa con la historia de Seto, qué ocurre después con Perseo, ¿sí? Entonces, les agradezco como siempre que estén aquí escuchándome y también espero que les haya gustado esta pequeña historia que quería compartirles acerca de esta pintura, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, los estoy viendo la próxima semana porque recuerden que esto es Brujo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te espero aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!